Muy bien, seguimos conversando y estamos con Milo Stanojevich, director nacional de CARE. Y bueno, CARE lo hemos conocido siempre acá por sus iniciativas y la gestión de proyectos productivos, básicamente, en agricultura, en agroindustria, en ganadería. Conozco yo un proyecto muy interesante aquí con la comunidad de Cata, con el tema de los bovinos, o los ovinos, me parece. Y así, ahora los estamos viendo ustedes involucrándose en el tema de la gestión de riesgos con los sistemas de monitoreo en la Laguna 513. Y nos parece muy interesante eso porque es una forma de colaborar de una forma activa y decisiva en el desarrollo de Ancash. En particular, porque ustedes trabajan en todo el Perú. ¿No creen ustedes también que en este tema del cambio climático existe también la responsabilidad de la familia, del ciudadano común y corriente, no necesariamente de los estados, de los empresarios, y que ellos también tienen que asumir parte de esa responsabilidad, tienen que ir cambiando su modo de ver la vida y responder, digamos, a las exigencias de esta? Bueno, por supuesto, yo creo que no podemos vivir en esa contradicción, ¿no? Por un lado, exigir de que los países desarrollados asuman la responsabilidad y países como el Perú sigan contaminando sin freno, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, pero por otro lado también el porcentaje de los gases que contribuyen al efecto invernadero que se generan en el Perú son mínimos comparados con lo que se generan en Estados Unidos y la China, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, si al final tenemos que tener un impacto, esos países tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Y son países que hasta ahora han tenido mucha resistencia en poder establecer estándares de emisiones, ¿no? Esperamos que en la COP próxima, no la que viene este año, sino el próximo año, ya se sienten algunos vientos de cambio en países como la India, como la China y los Estados Unidos, de empezar a establecer estándares de emisión y poder también compensar, ¿no? Con la compra de bonos de carbono y esos mecanismos que tienen, que no son los mejores, pero es lo que existe ahora, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es de que esos países tienen que contribuir a los fondos para la adaptación al cambio climático, para poder así ayudar a los países que están sufriendo las consecuencias. Eso es lo más, yo creo, lo más crítico ahora. Y lo importante para el Perú es de poder organizarse bien para poder hacerse acreedor de esos fondos que se están generando y que se van a distribuir, pero yo pienso que como cualquier donante tiene que tener un país receptor que está bien organizado para poder hacer la gestión. Y yo creo que por ahí fue el tema más importante que al final hemos avanzado, yo creo, en este foro, ¿no? Okay. Reitero la reflexión sobre el papel que deben jugar los ciudadanos. No hablamos de Estado, no hablamos de industrias, no hablamos de empresarios, sino personas como nosotros, personas que nos están viendo en este momento en sus casas. ¿Cómo ellos deben ir adaptándose a este cambio climático, cambiando de repente algunas costumbres, en el tema, por ejemplo, del río de los jardines, en el uso del agua, no sé, en la visión que tienen de los recursos hoy en día? ¿Cómo ellos deben adaptarse a este fenómeno? Pero yo creo que tiene que ver con desarrollar una conciencia ecológica, ¿no? Al final, y tiene que empezar por las familias, por las escuelas, y también yo pienso que tiene que haber mecanismos del Estado que regulan las cosas, ¿no? Y establecen algunas... Introducir el sistema educativo. Claro, pero también incentivos y consecuencias, ¿no? Porque al final de cuentas, son muy pocas las personas que lo hacen por el bien de la comunidad, ¿no? La mayoría yo creo que lo hace porque, bueno, es la ley, yo tengo que respetar la ley, entonces, ¿no? Porque el tema no es de regulación o de normatividad. No, pero en términos, por ejemplo, estamos conversando hace un ratito de los vehículos en las ciudades, ¿no es cierto? Okay. Todo el mundo quiere ir al trabajo con su vehículo, digamos, ¿no? En Lima, por decir, ¿no? En las clases medias. Pero ¿cómo haces tú para que la gente diga, no, ya no voy a ir en mi vehículo, voy a tomar transporte público? Pues no hay suficiente transporte público, esa es la realidad. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad para invertir y promover el transporte público. Diríamos, por ejemplo, que las experiencias de Quito, de Bogotá, de Sao Paulo, de México, en este tema, parten de que ellos tienen un sistema eficiente de transporte masivo. Es decir, sin un transporte masivo eficiente no podríamos hablar
de implementar algunos ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, en Quito, con el uso de las bicicletas, que los vehículos pueden circular solo 2 o 3 días a la semana, en fin? Bueno, no conozco en detalle el transporte público de otras ciudades, pero sí pienso de que si tú no tienes alternativas no vas a poder generar el consenso ciudadano para poder adoptar este tipo de medidas, ¿no? Tú has visto qué difícil es cuando tratamos de hacer leyes que regulan, por ejemplo, diferentes sistemas en el país. Hay protestas por todos lados, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese punto tienes que generar consensos y tienes que tener alternativas e incentivos también, ¿no? Para que la población pueda comprender la problemática y decir, yo voy a poner algo de mi parte también para contribuir, ¿no? Sí, porque y notamos con las últimas experiencias en el país el rechazo que se origina a cualquier posibilidad de cambio, ¿no? La gente quiere mantener el statu quo, quiere mantener sus costumbres, sus tradiciones, y son muy resistentes a todo lo que signifique cambio, pese a que mucho de ello va en su beneficio. Cristian, tú me comentabas que tú nos visitas periódicamente, ¿no? Cada cierto tiempo vienes a Huaraz y vas notando cambios, no necesariamente cambios positivos. Bueno, y dilo, por favor, con toda franqueza. Sí, no, en la misma ciudad de Huaraz, lo que yo estoy notando más o menos aquí, volviendo desde hace 15 años, que efectivamente cada vez hay más tráfico, ¿no? Que bueno, no es muy cómodo, que los trayectos son más largas, etcétera, y tampoco que es bueno para el turismo, porque el turista ve, ¿no?, un poco la cantidad de tráfico, la contaminación y todo, ¿no? Entonces, por ese lado que francamente que Huaraz tiene que hacer algo bastante concreto porque si crece más el tráfico, eso no va a ser, o sea, al beneficio de nadie, ¿no? Y al contrario, va a ser muy negativo para toda la economía. Entonces, ahí precisamente viene lo que dices, que el cambio de actitud y los incentivos, ¿no? ¿Qué haces que realmente haya una mayor uso, por ejemplo, de transporte público? Acá en Huaraz hay muy poco transporte público, quizás todavía porque está más o menos cerca a las distancias, pero ya que tiene que pensar en un cambio. Y Cristian, ¿tú conoces algunas experiencias de este tipo? Tú nos dices, por ejemplo, el cambio de actitudes con incentivos. Digamos, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Acá se busca que la gente colabore con el tema de la separación, por ejemplo, de los residuos orgánicos. En una bolsa amarilla, azul, roja, que se los peligrosos, los orgánicos, inorgánicos, ¿no? Porque esto facilita su procesamiento, ¿no? Y su eliminación también, claro está, alguna parte de ellos se va a reaprovechar. Incentivar esa práctica, por ejemplo, con una reducción, digo yo, por ejemplo, en el tema de los tributos, de los arbitrios. Entonces, la gente sabe que si yo modifico mis conductas, contribuyo con mi ciudad me va a recompensar de alguna manera, por decir, en el pago de los arbitrios o tributos. ¿Conoces alguna experiencia de esta naturaleza en alguna parte del mundo? Sí, o sea, lo de la separación de los... No, me refiero cambios con incentivo, por ejemplo, ¿cuál fuera el ejemplo? A ver, o sea, un ejemplo... O el que te da, o si eso te permite... contestarme ya lo que yo creo que tiene que ser un paquete de medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, incentivos que realmente la gente puede ser por lo económico, pero también tiene que ver mucho con la educación. Entonces tenemos, y ahí veo, por ejemplo, en Ancash conozco proyectos de educación ambiental con los niños, ¿no? Que ya ellos tienen que aprender. Ya me acuerdo mucho hace algunos años que estuve aquí en Huaraz, un poco más arriba, ahí con el río Quilcay, viene un señor con un paquete enorme, y eso casi no lo puedo creer, pero así francamente lo pone al río. Yo que no puede ser, ¿no? O sea, un paquete así grande de basura al río, o sea, lo fuimos un poco a conversar, ¿no? ¿Por qué lo hace? O sea, no tiene ninguna conciencia de lo que está haciendo. Entonces, ahí tenemos que entrar con la educación, ¿no? Sí. Porque eso realmente no puede ser. No puede ser, definitivamente. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con la parte final de esta entrevista. Okay. La pausa.